Muy buenos días, ¿cómo están amigos de siempre, de todos los sábados? Nos encontramos un sábado más para poder resumir con ustedes, hablar, charlar, comentar de esta hermosa escuela sabática, ¿sí? Como siempre decimos, para nosotros todas las escuelas sabáticas son lindas a pesar de cómo sean, ¿sí? Pueden ser lindas, feas, más feas, pero para nosotros siempre van a ser hermosas escuelas sabáticas, interesantes escuelas sabáticas, como también son preparadas de esa manera, ¿sí? Muy bien, este sábado, como siempre solemos tener, vamos a tener la parte especial. ¿Cómo no? Oramos. Querido Dios, Señor, te pedimos en este día que puedas hacer descender tu espíritu y que podamos enseñar y que podamos transmitir tu palabra conforme tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Él creó el mundo, lo hizo todo con amor, y a un pueblo esclavizado le brindó la libertad. Cuando vino a esta tierra, lo hizo todo por amor, y aunque muchos no entendieron, por sus culpas Él sufrió. Todo por amor Jesús nos dio. Por mí Él clavó sus manos y pies en la cruz. Las burlas soportó con compasión. Hizo una entrega total por amor. En oscuridad estaba, con su luz me iluminó. Ya sin fuerzas tropezaba, su poder me dio valor. Cuando vez tras vez cerraba, su amor me transformó. Todo esto Él me ofrece, solo pide mi amor. Todo por Jesús entrego hoy. Mis manos, mis pies, mis fuerzas consagro al Señor. Le doy mi corazón y mi amor. Toda mi vida entrego al Señor. Todo por Jesús entrego hoy. Mis manos, mis pies, mis fuerzas consagro al Señor. Le doy mi corazón y mi amor. Toda mi vida entrego al Muchas gracias. Qué linda parte especial de parte de las chicas. Ellas son estudiantes de la universidad también, de administración, ¿sí? También de kinesiología. Compartir la palabra. Creo que es un lindo título, ya que como siempre venimos diciendo, este repaso de la lección, este trimestre de la lección, mejor dicho, habla de cómo hacer amigos para Cristo, ¿sí? Y creo que una parte fundamental y troncal y central de la predicación del Evangelio es compartir la palabra, como dice el título, ¿no? Vemos
a ver si vamos viendo. Díganme, muchachos, si se va pasando la diapositiva. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos a ver, como siempre me toca a mí, quizás dar algunos puntos cruciales, unos puntos fundamentales, que ustedes también habrán repasado en esta semana, que los vemos aquí en pantalla. Vamos a tratar de responder con la ayuda de Dios y también de alguna manera desarrollándolo consecutivamente. La primera pregunta, ¿qué es? ¿Qué dice la Biblia de sí misma y qué podemos hacer con ella? ¿Sí? En resumidas palabras, lo que vamos a querer explicar con ustedes y compartir con ustedes, que nos están escuchando, son cualidades, virtudes, beneficios y promesas que la Biblia nos da a nosotros y qué provecho le podemos sacar. ¿Cuál va a ser el máximo provecho que le podemos sacar? Leo un versículo que está en Juan 5:39, que habla específicamente de las Sagradas Escrituras. Dice, ellas son las que dan testimonio de mí, habla Jesús. Queridos amigos, a través de la Biblia, usted y yo podemos encontrar aquel poder, aquellos milagros, aquellos sucesos, hechos, narraciones, promesas, que nos da Dios por medio de esta guía, de este medio de comunicación que dejó Dios entre el ser humano y Dios. Dice lo siguiente también, no es un libro para ser leído así porque sí. Debemos dejar que entre en nuestro corazón, que nos transforme y nos dé poder para compartir con otros el mensaje principal. ¿Y cuál es el mensaje principal, queridos amigos? El amor y el carácter de Jesús. La otra vez, charlando con una señora, me decía de que ella estaba un poco enojada, ¿no? De que a veces las religiones, la vida cotidiana, no predicaban de Jesús, sino que simplemente de pura palabrería. Y eso es, en parte, un poco quizás, no comparto la forma en que lo dijo la señora, pero el mensaje que quiso transmitir es que muchas veces usted y yo podemos estar del lado de las personas que predican simplemente palabras, predican simplemente lo que leen de la Biblia por leerla así nomás. Pero este no es el caso al cual nosotros queremos llegar. Queremos compartir con usted también algo diferente de la semana y algo que también tocó nuestro corazón. Beto, sus cualidades. ¿Qué cualidades crees vos que tiene? Muy bien, Tommy. Tomás, antes que nada, quiero saludar también a Iván, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, como bien decías vos recién, hace un ratito, es muy importante que entendamos que nuestra predicación sea basada en la Biblia, que sea fundamentada en la Biblia, y que nuestra vida también sea basada en la Biblia. Y en esta parte me toca hablar de las cualidades que tiene. Y es de mucha importancia para el ser humano. Como vemos bien ahí en el libro de Salmos, la Biblia es comparada como una lámpara. ¿Pero por qué como una lámpara? ¿Acaso el ser humano anda en oscuridad? Y bueno, ciertamente Pablo, en su carta a Romanos, en el capítulo 1, dice que nosotros tenemos, o que los que no creen a Dios, tienen una mente entenebrecida. Es decir, que la mente del hombre que está apartado de Dios, de la mente del hombre que no tiene su tiempo para estudiar la Biblia y para encontrarse con Dios, tiene como una mente entenebrecida, una mente oscurecida, es como que anda a oscuras, Y llama la atención y que Corintios, en el capítulo 2, en el 2 de Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, que Satanás es el que ciega la mente. Cuando nos apartamos de Dios, nuestra mente se hace entenebrecida, nuestra mente se oscurece, pero también por la influencia de Satanás. La Biblia dice claramente que es el Dios de este siglo. Satanás es el Dios de este siglo. Y la mente, y la Biblia, funciona como una lámpara que alumbra nuestra vida, que nos hace saber por qué camino andamos, y nos hace saber también quién es el que ataca nuestra vida, porque estudiamos la otra vez que la Biblia nos da el trasfondo que hay.
el trasfondo de guerra que hay entre Dios y Satanás. Es por eso que la Biblia es comparada con una lámpara. Es como que ilumina nuestra mente. También en Jeremías, permitime a ver si encuentro el texto, Jeremías 23 y 29, dice que es comparada como el fuego y como un martillo. Curiosamente, la Biblia habla respecto al fuego y nos dice que somos como el oro y que necesitamos el fuego para refinar ese oro. Miren lo que dicen en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba de fuego vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, no está comparando como un oro, pero dice que es necesario que sea sometida a prueba de fuego, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Muchas veces en nuestra vida va a ser probada, y que ese fuego que hace que el oro sea más refinado, que sea más brilloso, muchas veces es representado por nuestros problemas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que muchas veces el fuego que nos asomete en nuestra vida es necesario para que brille más el oro que tenemos por dentro. Muchas veces nuestros pecados nos oscurecen, como recién estábamos hablando. Oscurece nuestra mente. Pero Dios quiere que brillemos. Dios quiere que alumbremos. Dios quiere que seamos como el oro. Y muchas veces nos va a venir las pruebas de fuego. Y es por eso que cuando leemos la Biblia, es como un fuego que consume. Cuando estudiamos de la Biblia, es como un fuego que consume nuestros pecados, que penetra nuestros pecados. Y también es comparada como un martillo, que el martillo es como que rompe el corazón de las personas duras, que no quieren aceptar a Dios, y también como una semilla, como también vimos ahí en Mateo 4.4. Y en Mateo 4.4 dice que es... a ver, se me salió la diapositiva. Ay, perdóname, Tommy. Ahí está. Dice, digo esto rapidito. Es como que es necesario como para nuestras vidas alimentarnos de la palabra de Dios. Es necesario tener una vida diaria, así como el desayuno es necesario para nuestras vidas, alimentarnos de la palabra de Dios también es necesario. Al escudriñar, la vida será transformada por su bondad, encantada por su amor, asombrada por su gracia y satisfecha por su presencia. Qué lindo, Beto. Qué peculiar pensar que la Biblia tiene tantas comparaciones, tantas metáforas, que incluso tienen sentido y relevancia para nuestra vida. ¿Por qué un fuego? Algo que muchas veces se torna algo destructivo, puede ser tomado como un beneficio. Como una semilla, que puede ser insignificante, puede tener un simbolismo, una metáfora sumamente importante para nuestra vida. Pastor Iván, su poder creador, ¿a qué se quiere relacionar esto? ¿A qué se quiere referir cuando hablamos del poder creador de la palabra de Dios? Esto es para hacernos entender, no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. ¿Sí? Es para hacernos entender, comprender cuán importante es, primero, el estudio de la Biblia, y Beto ahí también estuvo explicando los diferentes símbolos referidos a la palabra de Dios, y ahora tenemos la palabra de Dios escrita, ¿sí? Y es interesante que esto es importante al momento de testificar y de hablar de Dios. Nosotros debemos conocer la Biblia, las Escrituras, y conocerla por experiencia, no solamente tener información de los libros, de los autores, sino también una vivencia diaria, personal, a través del estudio sistemático, diario, de
los diferentes libros de la Biblia. Y entonces, y hay algo que llama mucho la atención cuando diferentes autores en la Biblia se refieren a cómo la palabra de Dios, ahora ya no lo escrito, sino lo que Él dice, fue hecho. Es interesante lo que dice allí el apóstol Pablo en el libro de Hebreos 4:12. Ciertamente dice la palabra de Dios, para referirse, es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá no solamente se refiere a lo que tenemos escrito, la Biblia, que es la palabra escrita de Dios, escrita por los diferentes autores, sino también el poder que tiene cuando uno habla con alguien. A veces uno da consejos, orientaciones, y de la forma y la manera que a veces, o los conceptos que nosotros decimos, pueden llegar corto o profundamente en los corazones de nuestros oyentes. Pero acá es interesante que es mucho más que eso, la palabra de Dios. Dice Pablo, la relaciona como digamos, una espada de doble filos, que penetra, que entra. Es más, en el libro de Salmos 33:9, ahí nos hace referencia a cómo es el accionar en su palabra de Dios. En el principio, cuando Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nosotros a veces cuando hablamos ahora, hablamos por lo que ya está creado, por lo que conocemos, por lo que, digamos, por lo tangible, que muchas veces. Pero Dios en la creación, sin saber nosotros, no estábamos, de lo que existía, Él dijo y fue hecho. Entonces, el mismo poder, esto es para hacernos entender, de la palabra creadora de Dios reside en la palabra escrita. El mismo espíritu que estuvo allí en la creación, en los 7 días de la creación, estuvo también activo en la inspiración de los diferentes libros de la Biblia. Y es por eso que cuando nosotros leemos la Biblia y permitimos que el Espíritu Santo, otro tema que ya estudiamos en clases pasadas, actúa en nuestras vidas, tiene un poder transformador en nuestros pensamientos, en nuestras conductas. Por eso muchas veces estamos en una sociedad desorientada, en una sociedad que a veces necesita guía, paz, tranquilidad, y la palabra de Dios nos da eso, gozo. Después vamos a ver cuáles son todas las virtudes, los beneficios, pero esto es algo profundo. Y solamente aquellos que están en conexión con Dios, aquellos que están en una relación personal de estudio, como alumnos, tratando de entender y comprender, van a llegar a sentir esta experiencia cognitiva, espiritual, de lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y Dios va a estar a nuestro lado, porque muchas veces uno dice, bueno, yo quiero escuchar la voz de Dios, y a veces nos podemos ir a fuentes extrañas, pero la podemos entender y comprender en la Biblia. Claro, no de la misma manera. Me llamó mucho la atención lo que dijo el pastor Iván, queridos amigos, si ustedes prestaron atención, de que tiene tanto poder, incluso que la palabra misma al principio de la creación, la palabra de Dios, hizo lo que todos nosotros vemos aquí hoy en día. Los árboles, los mares, los ríos, a nosotros mismos. Todas esas cosas que hoy nosotros vemos simplemente fueron creadas y reveladas y hechas por la palabra de Dios. Incluso en el mismo idioma, ¿sí? En el mismo idioma hebreo, Bereshit, Baraj, en el principio Dios creó. Esa palabra, a diferencia de otras palabras en hebreo, expresa una creación, formar algo de la nada.
Sí, esa Ujú. es una de las características que tiene esa palabra. Tommy, Pasamos, sí, permitime, me gustaría decir algo, es decir, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Cuando la Exactamente. leemos, ya tiene poder. Cuando estamos leyendo el poder en sí de Dios. O sea, por eso después dice que no vuelve vacía, ¿no? O sea, la palabra de Dios tiene poder en sí misma. muy bueno. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Muy, muy linda frase, Beto, ¿verdad? Es verdad lo que dice Beto, también es cómo vamos aprendiendo juntos, ¿no, queridos amigos, de todo esto que vamos charlando también. Después pasamos a otro tema, obtener los beneficios. Vimos que tenía poder, vimos que tenía algunas cualidades, algunos beneficios, algunas características la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué beneficio podemos tomar nosotros de la palabra de Dios? Vamos a ver, vamos a ir leyendo. Pastor Iván y Beto, ¿quieren que vayamos haciendo de manera dinámica, que cada uno vaya leyendo los versículos que aparecen aquí? ¿Le Sí, parece? buenísimo, buenísimo. Segunda de Pedro, por favor, Beto, si puedes buscar Segunda de Pedro 1:4. Sí, Pastor, puede buscar, por favor, Santiago 1:21. Yo voy a leer Hechos y Beto, si puede ser que termines con el de Segunda de Timoteo. muy bien. Segunda de Pedro 1:4. Léelo nomás, Beto. Leo, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien. Santiago 1:21, Pastor. Dice así, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muy bien. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Hechos 20:32. Dice así: ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Y Beto, ¿tenés segunda de Timoteo? Sí. 3:15, 16 y 17. Muy bien, leo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Me quedo con la primera parte, ¿no? Que dice: toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil para enseñar, da todas esas características de adjetivos. Y finalizando ese versículo, ¿qué es lo que dice? A fin de que el De que el hombre hombre, sea sabio, preparado para toda buena obra. ¿Sí? Esa es la esencia del versículo. Que lo que usted haga y lo que yo haga, no solo va a ser beneficiado si se hace correctamente, sino si se hace sabiamente y pensando en Dios y haciéndolo por Dios. Va a ser la única manera por la cual nosotros vamos a poder recibir todos estos beneficios. Que el primero dice, nos hace participar de la naturaleza de Dios, salva nuestras almas, nos da una herencia entre los santificados, pasamos a ser parte del pueblo de Dios, y también, así como lo dice en segunda de Timoteo 3:16, enseña, redarguye, corrige e instruye. Esos son los beneficios que la Biblia nos da. Usted y yo estamos dispuestos, si es que queremos, porque somos libres de decir lo que queramos, si realmente, con la ayuda de Dios, yo estoy listo, deseo y quiero recibir los beneficios que me tiene preparado Dios para mí. Entonces, ahí pasando la diapositiva, ¿por qué nosotros tenemos que creer en estas promesas? Si ya que nos dan beneficios, ya que tiene poder y ya que tiene cualidades la Biblia, ¿por qué creer en lo que la Biblia dice o por qué creer las promesas que la Biblia nos da, Beto?
Muy bien, es muy importante que podamos creer en su promesa. Bueno, en esta sección, en cuanto a qué podemos hacer con ella, estamos hablando de la Biblia. En esta sección es importante creer en esas promesas. La lección dice que la Biblia contiene más de 3.000 promesas. Y es hermoso que la manera como lo explica la lección. Y es como que dice que provienen del corazón mismo de Dios y que Dios se puso en compromiso con cada uno de nosotros. Esto es hermoso porque nosotros sabemos que Dios no miente jamás y que todo lo que prometió, Él lo va a cumplir. Entonces por eso es hermoso de unirnos con esas promesas, de hacer que esas promesas sean nuestras. Y me gusta mucho lo que dice Efesios 3:20, que dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o de lo que tendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, Dios nos va a dar y nos puede dar mucho más abundante de lo que pedimos, porque capaz que nosotros nos limitamos en pedir, y encima mucho más de lo que entendemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es necesario creer en sus promesas. Dice, todo aquel que tiene fe como un grano de mostaza puede hacer cualquier cosa. Todo aquel que cree en Dios y cree en sus promesas puede alcanzar lo infinito. ¿Por qué? Porque nos estamos conectando al ser infinito, a Dios. Es por eso que necesariamente es indispensable que creamos en sus promesas. Y vamos a algunas de sus promesas. Dice Isaías 40:31, más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso saber de que a pesar de que estemos cansados, a pesar de que este mundo cada vez viene en ruinas, cada vez viene peor, podemos seguir teniendo una vida llena de fuerza, llena de ese sostén que solo Dios nos da y que solamente lo podemos entender y lo podemos saber a través de su palabra. ¿Cómo sabemos las promesas de Dios? ¿O cómo vamos a saber las promesas de Dios si no leemos su palabra? Si no nos metemos de lleno en su palabra. Y por sobre todo si no confiamos en su palabra. Igual que es hermoso lo que dice en Lucas, que dice, miren las plantas, miren cuán hermosas que son las plantas. ¿Y quién las protege? ¿Quién protege a los pajaritos? Si Dios protege y hace hermoso y le da de vestir a todas esas plantas y cuida a esos pajaritos, ¿cómo no va a proteger a sus hijos? Es hermoso. Y por último me gustaría terminar que una vez escuché algo muy curioso de un psicólogo que no es cristiano, que él no era cristiano, pero ¿saben lo que hacía para que sus clientes obtuvieran paz, o se despertaran, o tuvieran un mejor día? Le hacía leer el Salmo 23, Jehová mi pastor. Curiosamente, dice que él, cada vez que leían ese salmo, todos los días esas personas tenían una evolución, se levantaban más tranquilos, se levantaban más en paz. Es por eso que dije hoy que la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Hay que creer en las promesas de Dios. Hay que confiar en la promesa que da Cristo Jesús por medio de su palabra. Amén. Qué bueno. Amén. Vemos que compartirla también hace bien. Es uno de los beneficios porque nos trae algo que vamos a ver, que el pastor Iván nos va a contar por qué compartir la palabra de Dios es importante para mi vida, por qué da poder a otros, por qué es de beneficios para otros y para mí también si la comparto. ¿Qué dice? Encontramos en la Biblia testimonios de conversiones de personas que cambiaron sus vidas por la palabra de Dios y predicaron, sobre todo los discípulos, los apóstoles. Y para ello es interesante cuando uno hace un estudio de crecimiento de iglesia, sobre todo en el libro de Hechos de los Apóstoles,
con las cartas también de Pablo, vemos el énfasis y el poder que ellos tenían por predicar la palabra de Jesús. Y me detengo acá un momento. Cuando a nosotros como seres humanos nos pasa algo, queremos anunciar y decir. Aprobé una materia, algo lindo, ¿no? Me compré un auto, me puse de novio, en algún momento estuvimos en una etapa de noviazgo y queríamos y hablábamos de nuestra novia o de nuestro novio, o tuvimos un bebé, o tuvimos nuestros primeros hijos. Ahí Beto, papá primerizo, recién, la nena, y bueno, y ya podemos de nosotros o de nuestras cosas que hemos alcanzado. Y no hay nada que nos detenga cuando queremos compartir algo. Algo semejante también pasaba con los discípulos, y debe pasar hoy con los seguidores que decimos ser de Dios o de Cristo, las buenas nuevas. Compartir. Quizás cuando yo digo, mirá, tengo mi hijo, mi hija están haciendo esto, yo lo comparto con alegría. Después la otra persona lo tomará, lo analizará, pero a veces nuestros oyentes se quedan impactados por la forma como nosotros comentamos eso. Lo mismo pasa y debe pasar al compartir la palabra de Dios. Hay sobradas evidencias en los libros de la Biblia que Pedro decía, o los discípulos, no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído, por más que lo metían preso, por más que lo perseguían. Pablo también no se cansó de relatar la historia de su conversión, cómo conoció a Cristo. Yo era antes de Cristo así, ahora soy así. Jamás se cansaron los discípulos de predicar, de anunciar. O también dando palabras de exhortación a sus otros seguidores. En el caso de Pablo, a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, ¿no? Es decir, sin dejar de callarse, aconsejaba a lo que él estaba formando a seguir anunciando y predicando la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir con esto, estimados oyentes? Que solamente el que está compenetrado en este estudio de la Biblia, lo que es predicar. Y es una experiencia donde el Señor nos llama a todos a predicar la palabra. Y más en estos tiempos, volvemos a insistir, de pandemia, en estas situaciones difíciles, más en estos tiempos donde las personas necesitan una orientación de cómo dirigir el hogar, el matrimonio, la familia, la educación de los hijos. La Biblia tiene la orientación correcta, ¿no? Por eso que Dios nos ayude a todos a poder realmente estar compenetrados en esta acción que es compartir la Biblia, compartir las enseñanzas y también nuestra experiencia. Muy bien. Qué lindo, pastor, lo que usted decía de compartir las experiencias, compartir la esperanza, para que nos pueda hacer bien a nosotros y obviamente no quedarnos callados con esto que ahora sabemos de Dios, que empezamos a estudiar. Y como el tiempo ya se nos está agotando, quisiéramos, Beto, que pudieras también compartir esta frase que estamos viendo aquí en pantalla. Sí. Así tenemos un tiempito para mandarle saludos a nuestros amigos que nos escuchan. Dale. Es bueno decir rápido que, como decía Iván, en la Biblia tenemos todas las herramientas, todas las armas para vencer absolutamente a todo lo mal que nos puede pasar. Por eso es necesario que entendamos que la importancia de la palabra de Dios. Y Elena de White también dice eso, que la educación puede obtenerse por el escudriñamiento de las Escrituras. Es un conocimiento experimental del plan de Dios. Parte del plan de Dios está que nosotros estudiemos de la Biblia. Tal educación restaurará la imagen de Dios en el alma. Miren la importancia. Fortalecerá y vigorizará la mente contra la tentación y habilitará al estudiante para ser un colaborador de Cristo en su misión de misericordia al mundo. La convertirá en un miembro de la familia celestial y lo preparará
para compartir la herencia de los santos. Es importantísimo, es primordial que dediquemos una vida al estudio de la palabra de Dios. Amén. O sea que todos podemos ser, queridos amigos, así como decía Beto, como decía el pastor Iván, como yo también compartía con ustedes, coparticipadores de poder compartir, disfrutar de los beneficios que Dios tiene para nuestra vida. Como siempre queremos decir, quiero mandar un saludo a todos mis hermanos de Neuquén, como siempre lo digo, también a los muchachos de Córdoba que el otro día me decían, no nos pudimos conectar, pero después escuchamos la grabación que queda ahí grabada en YouTube, ¿sí? Ahí en el canal, y también mandar un saludo especial para la iglesia de Urdinarrain, ¿sí? Que el otro día estuve, Beto, charlando con Hugo, que ahí me estuvo mandando mensajitos, así que poder saludar a todos los que nos conocen, que Dios los pueda bendecir en este lindo sábado y que estén disfrutando de la compañía de Dios en esta cuarentena que todavía sigue, ¿sí? Pastor Iván, ¿usted a quién quiere saludar? Bueno, un saludo a todos los hermanos del distrito, en primer lugar acá de San Justo, a la iglesia local, a los hermanos que nos escuchan también de San Javier, de Colonia Masía, de Saladero Cabal, a los hermanos que nos escuchan también de Beri Pintado, de Saralegui, de Colonia Silva, y bueno, y a toda nuestra familia que siempre los sábados nos están escuchando de diferentes partes. Muy bien. A mí, Tomás, me gustaría saludar en especial en este día a Marcelo y a Jorge, ahí de Ramos Mejía, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Me contaron que estuvieron escuchando la semana pasada y que les encantó, así que un abrazo grande para ellos, a todos mis hermanitos de la iglesia de San Justo y como siempre digo para mi familia. Y invitarlos a todos que puedan conectarse a través del canal de Tomás, de Instagram, de todos los lugares donde vamos a estar poniendo esta escuela sabatina. Muy bien. Queridos hermanos, que puedan tener un lindo sábado acompañados de Dios y que realmente Dios los bendiga grandemente, ¿sí? Un abrazo y que Dios los bendiga a muchos. Pastor Iván, ¿quiere hacer una oración? Gracias por participar. Muy bien, oramos. ¿Cómo no? Gracias, Señor, por este momento que nos has dado de poder participar del repaso del estudio de la Biblia, de la importancia de poder compartir tu palabra, la Biblia, las enseñanzas con otras personas. Bendice también a nuestros oyentes, a aquellos hermanos que están lejos, que a través de esta situación también nos permite estar conectados a través de esta comunicación virtual, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Nos vemos el sábado que viene. Nos vemos, si Dios Saludos quiere. a todos.